salía del hospital, apretando contra mi pecho una pequeña urna con cenizas. Afuera llovía, no con fuerza, solo una llovizna helada que se pegaba a la cara como una telaraña. La urna era mucho más ligera de lo que había pensado. Mi hija, incluso en vida, había sido ligera. A los 3 años y medio era delgada como un gatito. Pero por muy ligera que fuera, era un ser humano vivo. Llamaba a mamá. Se retorcía en mis brazos, buscando el pecho. Y ahora la habían metido en esta cajita diminuta. Mis dedos se habían puesto azules por el frío, las uñas se me clavaban en la palma de la mano hasta doler, pero no me atrevía a aflojar el agarre. Temía que, si la soltaba, la caja se haría añicos. El teléfono en mi bolsillo vibró. No contesté. Vibró de nuevo. A la tercera vez, lo saqué con una mano. En la pantalla brillaban 2 palabras, Alejandro Garza. Las miré durante 2 segundos y luego contesté. Ana, ¿ya terminaste de jugar? Su voz estaba llena de una irritación manifiesta. De fondo se oía la risa de una mujer. Seguramente estaban en un restaurante. Le pedí a Ximena que te transfiriera el dinero. Ten un poco de conciencia, no te acerques más a Julia. Ella no es de tu clase. Hizo una pausa, como si le dijera algo a alguien a su lado. Luego, volvió a hablarme por el teléfono. Y ahora, lárgate a casa. Y recoge a tu hija, a la mansión. Si me entero otra vez de que la sacaste sin permiso, cancelaré su cuenta médica de inmediato. Estaba de pie bajo la lluvia, en la entrada del hospital, apretando contra mi pecho las cenizas de mi hija. Él dijo, recoge a tu hija a casa. Él no sabía. Todavía no sabía nada. Está bien, dije. Mi voz era tan plana que ni yo misma la reconocí, como si viniera de muy lejos. No era mi voz. Antes no le hablaba así. Antes, habría empezado a explicar con cuidado, habría suavizado el tono, lo habría persuadido, le habría dicho, Alejandro, escúchame. Pero ahora solo pronuncié una palabra y colgué. Probablemente pensaría que estaba haciendo otro berrinche. No importaba. Guardé el teléfono en el bolsillo, apreté más fuerte la urna y tomé un taxi. El conductor me miró por el espejo retrovisor, y luego a lo que sostenía en mis manos. Quiso decir algo, pero guardó silencio. A Lomas de Chapultepec, le di la dirección. Era una colonia de lujo donde se encontraban las mansiones de la familia Garza. Viví allí durante 3 años, de los 24 a los 27. Los mejores años de mi vida estaban enterrados en esa casa, que parecía una prisión. El coche tardó unos 40 minutos. Me recliné en el asiento trasero. Las gotas de lluvia me resbalaban del pelo a la tapa de la urna. Las limpiaba una y otra vez con la manga. Sofía, mamá te lleva a casa. Por última vez. En la puerta de la mansión, antes de bajar del coche, vi a la hermana de Alejandro, Mariana. Estaba en el porche con una bata de seda, sosteniendo un fino cigarrillo de mujer. Al verme bajar del coche, su rostro se contrajo en una mueca de asco. ¿Otra vez de paseo por el hospital? Apagó el cigarrillo y agitó la mano en el aire, como si temiera que la contagiara con el aura del hospital. Ana, por favor, ten un poco de amor propio. Te pasas el día entero metida en hospitales. En la casa ya no se puede ni respirar de tanta tristeza. Permanecí en silencio, abrazando la urna, y entré. Ella me bloqueó el paso. Espera, ¿qué es eso que tienes en las manos? Las cosas de Sofía. ¿Qué cosas? Abre, quiero ver. Me detuve y la miré. Era media cabeza más alta que yo, con rizos voluminosos y una manicura del color nácar más de moda de la temporada. Todos los Garza eran guapos, y Mariana no era una excepción, pero su acidez innata le daba a sus rasgos una expresión agria. Moriono, o pártote. ¿Qué es ese tono? Chilló. Te diré una cosa, Ana. Eres una extraña en esta casa. Comes a costa de los Garza, bebes a costa de los Garza. Así que ¿por qué demonios me pones esa cara? Mi hermano te echará a la calle tarde o temprano. Son las cenizas de tu sobrina. Mi voz era muy monótona. La boca de Mariana se quedó abierta. Las siguientes palabras se le atascaron en la garganta. Se quedó paralizada durante 3 segundos. Su mirada iba y venía en pánico de mi cara a la urna. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Sofía murió. Bajé la vista a la cajita en mis manos, hace 3 días. Complicaciones después de suspender el tratamiento por falta de pago. La mano de Mariana resbaló de mi hombro. No quise ver su reacción, no quería. Pasé a su lado, subí al 2.º piso y entré en la habitación más alejada, bajo el techo. Era mi único territorio en esa casa. Cuando Sofía enfermó, trasladé su cuna al ático. Alejandro se quejaba del ruido, del olor a medicinas, de la mala vibra. Dijo que podía contratar a una enfermera,
pero que sus gastos debían pasar por el presupuesto familiar y ser aprobados por Ximena. Ximena Rojas, la secretaria de Alejandro. En esa casa, ella controlaba todas mis finanzas. Comprar el supermercado requería aprobación. Un corte de pelo requería aprobación. Para cambiarle los pañales a Sofía, tenía que presentar una solicitud en el sistema, indicando el propósito, la cantidad y la justificación de la necesidad. Soy egresada de la Facultad de Actuaría de la UNAM. Calculaba modelos de riesgo para empresas de la lista Expansión 500. Realizaba due diligence para acuerdos internacionales de fusión y adquisición. Pero en esta casa, para comprarle a mi hija una lata de fórmula de leche de 500 pesos, tenía que mirar la expresión en la cara de una simple secretaria. Y no se trataba del dinero. Alejandro quería que lo supiera. No eres nadie en esta casa. Todo lo que tienes es mi benevolencia. Me lo dijo hace 3 años, cuando me casé con él. Ana, no te amo. Pero tuviste suerte. Este matrimonio lo arreglaron nuestros viejos. Yo no lo quería, pero ya que te aferraste a esta oportunidad, cumple las reglas. Cumplí las reglas durante 3 años. Por Sofía. Mi hija nació con una cardiopatía congénita. Necesitaba medicamentos constantes y cirugías regulares. Alejandro no sentía nada por esa niña. Incluso dudaba que Sofía fuera su hija. Por supuesto que lo era, pero él no lo creía. Pensaba que una mujer de familia humilde como yo se había embarazado a propósito para atarlo. Por eso, por cada centavo para el tratamiento de Sofía, tenía que humillarme. No, no solo humillarme, era peor. Tenía que escribir en el sistema un memorando de 500 palabras, adjuntar el informe del médico tratante, el plan de tratamiento, el desglose de gastos, y luego enviárselo todo a Ximena. Ximena, con diversos pretextos, devolvía la solicitud. Formato incorrecto. Descripción insuficientemente detallada. El monto excede el límite de aprobación único. Divídalo en varias solicitudes. Así, una solicitud de 100,000 pesos podía demorarse medio mes. El mes pasado, el estado de Sofía empeoró drásticamente. El médico dijo que necesitaba un medicamento importado con urgencia. Una inyección, 400,000 pesos. Presenté la solicitud, adjunté todos los documentos. Ximena la rechazó. Motivo, presupuesto trimestral excedido. Presente la solicitud en el próximo trimestre. Llamé a Alejandro, no contestó. Fui a su oficina. La seguridad me detuvo en el vestíbulo. Esperé 5 horas. Después de 5 horas, salió del ascensor con Ximena y otra mujer. Esa mujer llevaba un vestido de alta costura cubierto de pedrería y se colgaba de su brazo, riendo coquetamente. Al verme, encogida en un rincón del vestíbulo, su rostro se ensombreció, se acercó y dijo en voz baja. Ana, ¿te has vuelto loca? ¿Sabes lo humillante que es esto? Sofía necesita ese dinero, dije. Te dije que presentaras la solicitud según el reglamento. Si te parece que es lento, es tu problema. Y no te atrevas a volver a aparecer en mi oficina y avergonzarme. Luego se subió al coche con esa mujer y se fue. Esa noche, me senté sola en el pasillo del hospital y llamé a todos los que conocía. Antiguos compañeros de clase, colegas, mi director de tesis. Pero en 3 años había roto todo contacto. Alejandro me prohibió comunicarme con nadie. Decía que una ama de casa no necesita amigos. Al final, el propio médico de Sofía pagó una inyección de su propio bolsillo. Eso fue suficiente para prolongarle la vida 1 semana. Presenté una nueva solicitud. Esta vez, Ximena ni siquiera se molestó en rechazarla. Simplemente la dejó pendiente en el sistema con el estado en revisión. La revisión duró 7 días. En la mañana del 7º día, Sofía murió. La enfermera me lo comunicó mientras yo estaba sentada en la sala de estar de casa, esperando la decisión sobre la solicitud. Recuerdo que en ese momento estaba pelando una manzana. El cuchillo se me resbaló de las manos y me cortó la palma. No sentí dolor. Cuando llegué corriendo al hospital, Sofía estaba cubierta con una sábana blanca. Un pequeño bulto en el que no se podía adivinar la forma de una persona. Aparté la tela. Su rostro era grisáceo, blanco, sus labios morados. Parecía dormida, pero estaba helada. Me senté con ella en mis brazos toda la noche. Al amanecer, vino un empleado de la administración y me pidió que firmara unos papeles, algo sobre la conciliación de cuentas, sobre el método de disposición del cuerpo. Cremación, dije. En todo este tiempo, Alejandro nunca apareció. No lo sabía. O tal vez lo sabía, pero no le importaba. Para él, Sofía nunca fue una persona, solo una carta de triunfo con la que yo me aferraba a la familia Garza. La carta de triunfo desapareció.
Probablemente hasta suspiró de alivio. Y ahora llama y me dice que recoja a nuestra hija en la mansión. Su secretaria aprobó la suma para el tratamiento. Demasiado tarde. Todo era demasiado tarde. Cerré la puerta del ático, coloqué la urna en la pequeña cama donde antes dormía Sofía. En la barandilla de la cuna todavía colgaba su conejito de peluche favorito, sucio, con una oreja que ella había mordisqueado hasta hacerle bolitas. Me senté junto a la cama y miré esas cosas durante mucho tiempo, sin moverme. Afuera se oyó el ruido de un coche. Oí cómo se abría la puerta del garaje, cómo se apagaba el motor, y luego los sonidos de dos personas bajando del coche. Uno era él, el otro el taconeo de unos zapatos de mujer. Había traído a esa mujer, Julia, a casa. Se reían abajo. Le oí decir: Ximena lo arregló todo perfectamente hoy. Esa histérica debería calmarse. La mujer se rió. Alejandro, la mimas demasiado. Deberías haberle bloqueado todas las tarjetas hace mucho tiempo. Le das tanto dinero al mes y ella lo gasta quién sabe en qué. Me levanté, me acerqué al armario y me puse en cuclillas. Del cajón más bajo, cubierto de polvo, saqué un teléfono viejo. Lo había pagado hacía 3 años, cuando entré en la casa de los Garza. La tarjeta SIM todavía estaba dentro. Al encenderlo, la batería marcaba un 12%. En los contactos solo había 3 números. El primero, mi padre, que murió hace 2 años. El segundo, mi director de tesis del posgrado. El tercero estaba guardado como Don Esteban. Don Esteban no era mi pariente. Trabajó junto a mi padre durante 30 años. Estuvo a su lado desde que yo nací, el director general de la Corporación Legado. El hombre de mayor confianza de mi padre. Hace 3 años, cuando decidí casarme con Alejandro, mi padre aún vivía. Se opuso, decía que ese advenedizo de los Garza no me merecía. Decía que no se equivocaba con la gente, pero yo insistí, lo amaba. En ese entonces, realmente lo amaba. Mi padre, viendo que no podía convencerme, suspiró y le dio a don Esteban una orden. Si un día a mi hija las cosas se le ponen insoportables allí, haz lo que te ordené. Durante 3 años no marqué ese número. No porque viviera bien, sino porque después de la muerte de mi padre me daba vergüenza mirar a los ojos a la gente que él dejó atrás. Yo misma elegí este camino y debía recorrerlo hasta el final, incluso de rodillas. Pero ahora Sofía ya no estaba. La única razón por la que soporté todo en esta casa había desaparecido. Ya no necesitaba estar de rodillas, marqué el número. Respondieron después del segundo tono. Por un momento, hubo silencio al otro lado de la línea. Luego, una voz anciana pronunció temblorosamente: Señorita Ana. Me apoyé en el armario, mirando por la ventana el Maybach negro. Mirando como Alejandro, abrazando a la mujer por la cintura, entraba en la mansión. Don Esteban, actúe como dijo mi padre. Sin piedad. Al otro lado, guardaron silencio durante 3 segundos. Luego, la voz del anciano cambió, se volvió como nunca la había oído. Decidida. Señorita, he esperado estas palabras durante 3 años. ¿Los documentos de la fusión internacional de Grupo Garza todavía los tiene? Sí. Todos y cada uno. Su padre lo sistematizó todo antes de irse, solo esperaba su palabra. Entonces, comience. Colgué. La batería había bajado al 8%. Guardé el teléfono en el cajón, me levanté y respiré hondo. En el espejo se reflejaba una mujer con el rostro demacrado, con ojeras oscuras que parecían moretones. El pelo, desordenado, se le pegaba a las mejillas, pero sus ojos ardían con un fuego muy frío. Abajo se oyó la voz de Mariana. Parecía que le decía algo a Alejandro. Hablaba muy bajo, pero distinguí la palabra cenizas. Luego hubo silencio, y después los pasos de Alejandro subiendo la escalera, rápidos, pesados. Con ese conocido presagio de furia. La puerta se abrió de golpe. En el umbral estaba Alejandro. Aún no se había quitado el saco. La corbata estaba medio aflojada, el rostro pétreo. Su mirada recorrió la habitación y se detuvo en la pequeña cuna, en la diminuta urna. Ana. Su voz era baja, como filtrada entre dientes. ¿Qué es esto? Yo estaba sentada en el suelo, apoyada en el armario, y levanté los ojos hacia él. Tu hija. Su nuez de Adán se movió. ¿Qué demonios estás diciendo? Explícate. Sofía murió hace 3 días. Mi voz era plana, como si informara de un hecho que no tenía nada que ver conmigo. Falta de pago, interrupción del tratamiento, complicación cardíaca. Tu secretaria rechazó la última solicitud. 7 días en estado en revisión. Nadie movió un dedo. Al 7º día, a las 6,
11 de la mañana, el corazón de Sofía se detuvo. Firmé los papeles para la cremación. Te llamé 17 veces. Bajé la cabeza, mirando la herida sin cicatrizar en mi palma. No respondiste a ninguna. El rostro de Alejandro pasó de un gris pétreo a un extraño color ceniciento. Dio un paso adelante, pero se detuvo de inmediato, como si hubiera chocado con una barrera invisible. Imposible, dijo. Ximena dijo que solo estabas haciendo un berrinche, que no contestabas el teléfono a propósito. Asentí. Tu Ximena siempre tiene la razón. Me levanté, saqué del bolsillo un documento doblado y se lo extendí. Lo tomó, bajó los ojos. Acuerdo de divorcio. Sus dedos se crisparon, arrugando el papel. Levantó los ojos hacia mí. En ellos había algo que nunca antes había visto. Pánico. Alejandro Garza nunca entraba en pánico. Era el único hijo de la familia Garza. Desde niño había tenido todo lo que quería. ¿Por qué iba a entrar en pánico? Pero ahora estaba en pánico. Ana, cálmate. Su tono se suavizó de repente. En él apareció una calidez que no había oído en 3 años. Escúchame, lo de Sofía, no lo sabía. De verdad que no lo sabía. Firma, primero cálmate. Alejandro, lo llamé por su nombre completo. Me hiciste esperar 5 horas en la puerta de tu oficina. Permitiste que tu secretaria bloqueara la última inyección de un medicamento vital para mi hija. ¿Y ahora me pides que me calme? Me acerqué a él. Había menos de medio metro entre nosotros. Podía oler su perfume, mezclado con el de otra mujer. Estoy tranquila. Nunca en mi vida he estado tan tranquila. Alejandro no firmó. Apretujaba el acuerdo en su mano como una papa caliente, sin soltarlo ni mirarlo. Estaba de pie en la puerta del ático. Su nuez de Adán se movió varias veces. Finalmente, dijo: guarda eso por ahora. Tenemos que hablar. Hablar. Por primera vez en 3 años, decía. Tenemos que hablar. Antes, cuando yo quería hablar, él decía. Cualquier asunto, con Ximena. Cuando intentaba explicarme, decía, ¿puedes dejar de comportarte como una histérica? Cuando lloraba, decía, ¿para quién es este espectáculo? Ahora que Sofía había muerto, quería hablar. No hay nada de qué hablar. Le arrebaté el acuerdo de la mano, lo volví a doblar y lo guardé en el bolsillo. Si no firmas, no importa. Por la vía judicial será un poco más largo. Ana, me agarró la muñeca. Con fuerza. Los huesos me dolieron. Bajé la vista a su mano, no me resistí, simplemente levanté los ojos hacia él. Suéltame. Quizás mi mirada no era la misma de antes. Antes, cuando me agarraba así, me habría asustado, me habría encogido instintivamente, habría dicho con tono humillado. Más despacio, por favor. Pero ahora simplemente lo miraba, como a un extraño. Abrió los dedos uno por uno, como si se hubiera quemado. No dije nada más. Me di la vuelta, saqué del armario una bolsa de lona, metí dentro el conejito de Sofía, ese vestidito que nunca llegó a ponerse y la tarjeta con la huella de su pie que nos dieron en el hospital. No cogí nada más. Alejandro se quedó quieto, mirándome mientras hacía la maleta. Sus labios se movieron varias veces. Finalmente, preguntó, ¿a dónde vas? No te incumbe. ¿A dónde puedes ir? Sola. No tienes trabajo, no tienes ingresos. Tú. Me detuve y me di la vuelta. Esa mirada le hizo tragarse las palabras restantes. No sé qué vio en mis ojos. ¿Quizás lástima? Sí, lástima. Le tenía lástima a este hombre que creía controlarlo todo y que aún no entendía lo que había perdido, y mucho menos sabía lo que estaba a punto de perder. Tomé la urna y bajé con la bolsa al hombro. En la sala de estar, en el sofá, con las piernas cruzadas, estaba esa mujer, Julia, navegando por su teléfono. Al oír mis pasos, levantó la cabeza. Al verme, se quedó paralizada, y luego una sonrisa apareció en su rostro que me revolvió el estómago. Anita, ¿te vas a alguna parte? ¿Por qué tantas cosas? No le presté atención y me dirigí a la puerta. Oye, Anita, se levantó y me bloqueó el paso, ladeando la cabeza y examinando lo que sostenía en mis manos. ¿Y esto qué es? ¿Qué cajita tan elegante? ¿Te la regaló Alejandro? No sabía. Ella tampoco sabía. En esa casa nadie sabía que mi hija había muerto. O lo sabían, pero no les importaba. La rodeé. Insistentemente, dio un par de pasos detrás de mí. Ana, ¿qué modales son esos? Te estoy hablando. Julia, se oyó la voz de Alejandro a mis espaldas apagada, con un cansancio que nunca le había oído. No te metas. Abrí la puerta y salí a la oscuridad de la noche. La lluvia había cesado, el aire olía a tierra húmeda.
Las tenues farolas iluminaban el adoquín de la exclusiva colonia. Caminaba lentamente, porque las piernas me temblaban un poco. En esos 3 años, apenas había salido de los límites de esa colonia. Si salía, era en taxi al hospital y de vuelta. En la puerta me detuvo un guardia. Señora Garza, ¿a dónde va a estas horas? ¿El señor Garza está al tanto? Antes, en una situación así, habría regresado obedientemente, porque el guardia habría llamado a Alejandro para confirmar, y Alejandro habría dicho: que vuelva. Ya no soy la señora Garza, dije. Déjeme pasar. El guardia dudó. Probablemente mi expresión lo asustó. Se hizo a un lado y me dejó pasar. Estaba en la orilla de la carretera. 2 de la madrugada. No había taxis. Me acuclillé bajo una farola, puse la urna sobre mis rodillas y bajé la cabeza. No es que quisiera llorar, simplemente estaba cansada. Un cansancio tal que se filtraba desde los huesos. Como si me hubieran quitado todo el esqueleto, dejando solo una cáscara vacía. El teléfono volvió a sonar. Alejandro, colgué, volvió a llamar. Apagué el teléfono. Después de estar sentada así unos 20 minutos, finalmente vi a lo lejos las luces de un taxi. Me levanté, hice una seña con la mano y me subí al coche. ¿A dónde?, pregunté. Le di una dirección, una vieja colonia en el sureste de la Ciudad de México, el lugar donde alquilaba un apartamento cuando estudiaba el posgrado. La dueña, una anciana encantadora, siempre había sido amable conmigo. Nunca vendió el apartamento. No estaba segura de si todavía se podía vivir allí, pero ahora solo quería una cosa: encontrar un lugar que no tuviera nada que ver con Alejandro. Resultó que el apartamento todavía se alquilaba. La anciana, la dueña, a quien desperté en medio de la noche, se asustó al verme, pero sin hacer preguntas me dio las llaves. Parecía que quería preguntar algo, pero al ver la urna en mis manos, guardó silencio. Esa noche, me acosté en una cama de hierro chirriante, puse la urna junto a la almohada, cerré los ojos y vi el último rostro de Sofía. Grisáceo, con los labios morados. Su pecho ya no se movía. Permanecí con los ojos abiertos hasta la mañana. A las 9 de la mañana, llegaron los hombres de don Esteban. Un joven con un traje gris y gafas de montura fina, de aspecto muy intelectual. Se paró en el umbral de mi cuartucho de 10 metros cuadrados y se inclinó ligeramente. Señorita Ana, me envía don Esteban. Mi apellido es Fernández. Puede llamarme Fernando. Don Esteban me pidió que le entregara esto. Un sobre marrón de papel grueso. Lo abrí. Dentro había una tarjeta bancaria negra, las llaves de un coche, un teléfono nuevo y una carpeta con documentos. En la portada decía: Corporación Legado. Solicitud de levantamiento de embargo sobre los activos de la heredera, aprobada. Miré ese documento y mis dedos temblaron ligeramente. Hace 3 años, cuando mi padre murió, yo ya estaba casada. Entonces, con todo mi corazón, quería ser una buena esposa y madre. Voluntariamente solicité que se congelaran todos mis derechos hereditarios y activos. Le dije a don Esteban que no los necesitaba, que era feliz. ¡Qué ridículo! Todos los activos han sido descongelados. La voz de Fernando era baja, como si temiera molestarme. Los 6 fondos fiduciarios en el extranjero de legado, las 4 propiedades en México y los 23 paquetes de acciones en diversas empresas, legados por su padre, están activos de nuevo. Además, hizo una pausa, sacando una memoria USB de su maletín. Aquí está todo el material sobre Grupo Garza, recopilado por su padre, incluidas sus operaciones ilegales en acuerdos de fusión durante los últimos 5 años. Esquemas de desvío de fondos y pruebas de fraude financiero. Su padre dijo que si algún día lo necesitaba, don Esteban debía entregárselo todo intacto. Tomé la memoria USB, un pequeño trozo de plástico, ligero, casi ingrávido, pero conocía su verdadero peso. Transmita mi agradecimiento a don Esteban, dije. Y también, organíceme una reunión con una persona, mi director de tesis del posgrado, el profesor Gutiérrez. Necesito verlo. Por supuesto, señorita Ana. Y por favor, no me llame así. En público, llámeme simplemente Ana. Fernando dudó, pero asintió. Cuando se fue, me senté a la mesa, abrí mi portátil e inserté la memoria USB. Las carpetas estaban ordenadas meticulosamente por fechas. Mi padre siempre había sido así de pedante, hasta el absurdo. Probablemente había calado a la familia Garza hacía mucho tiempo. Sabía que me esperaban sufrimientos, pero respetó mi elección y en silencio me preparó una vía de escape. Pasé toda la mañana estudiando los documentos. Luego cerré el portátil, me acerqué a la ventana y miré el bullicioso y viejo barrio de afuera. Abajo, alguien discutía. Un vendedor ambulante gritaba ofreciendo tamales calientes.
Unos niños perseguían a un perro. El mundo de los vivos. Respiré hondo. Bien. A partir de este momento, Ana ya no es el apéndice de nadie. La semana siguiente apenas salí de casa. Fernando me traía comida todos los días y noticias frescas de don Esteban. El acuerdo de fusión internacional de Grupo Garza estaba en una etapa clave. Necesitaban la inversión de un fondo del sudeste asiático para cerrar el trato. Y ese fondo, por una feliz coincidencia, pertenecía al legado. No era una coincidencia. Era una partida jugada por mi padre. En vida, él previó que los Garza seguirían ese camino, por lo que compró de antemano el paquete de acciones mayoritario de ese fondo y luego lo ocultó. Esperó el día en que yo lo necesitara. Ana, dijo Fernando por teléfono. Grupo Garza ya se ha puesto en contacto con el fondo. Todavía no saben que la verdadera dueña es usted. ¿Rechazo su solicitud ahora mismo? No te apresures, dije. Deja que pasen por todos los procedimientos hasta el último paso. Cuando llegue el momento de firmar, entonces se lo explicaremos. Quiero que Alejandro vea con sus propios ojos cómo lo que creía suyo se le escapa de las manos en el último segundo. Igual que yo vi cómo la vida de Sofía se me escapaba de las manos. Al octavo día, el profesor Gutiérrez me respondió. Me envió un largo mensaje. La esencia era esta. Me alegro de que estés viva. Estaba muy preocupado cuando no podía contactarte. Siempre puedes volver. En el mundo académico siempre hay un lugar para ti. Respondí con 3 palabras. Nos vemos mañana. La reunión se fijó en un café cerca del campus universitario. El profesor Gutiérrez había envejecido un poco, su pelo estaba casi completamente cano, pero estaba enérgico. Al verme, sus ojos se enrojecieron, pero se contuvo. No me preguntó qué había vivido en esos 3 años. Simplemente me acercó una taza de té caliente y dijo, Anita, el próximo mes hay un foro del sector. La cumbre anual Finanzas y Riesgos LATAM. Soy uno de los organizadores. ¿Quieres venir a echar un vistazo? He venido, no a echar un vistazo. Tomé un sorbo de té. Profesor, quiero participar. Y no como oyente. Quiero presentar una ponencia. El profesor me miró por un momento y luego sonrió. Bien, dijo. Sabía que tarde o temprano volverías. Al salir del café, recibí la llamada esperada. Ximena. Su voz era igual de empalagosamente dulce, pero bajo ella se escondían espinas. Ana, ¿así que te mudaste? El señor Garza me pidió que averiguara dónde vives ahora. Quiere hablar contigo sobre Sofía. ¿Sobre Sofía? Cuando pronunció esas 2 palabras, me punzaron las sienes. ¿Sobre qué exactamente? Pregunté. Bueno, sobre el funeral y todo eso. El señor Garza dijo que quiere organizarlo todo, después de todo, era de la familia Garza. No se puede hacer algo demasiado modesto. No es necesario. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Cuando Sofía estaba viva, no dieron ni un centavo. Ahora que no está, quieren organizar un funeral. ¿Para quién es este espectáculo? ¿Para mostrar a todos lo humana que es la familia Garza? No es necesario, repetí. Pero el señor Garza dijo. Ximena, la interrumpí. Dile a Alejandro una cosa. Ya me he encargado del funeral. No tiene de qué preocuparse. Y en cuanto al acuerdo de divorcio, le doy 3 días para que lo piense. En 3 días, lo firme o no, presentaré la demanda en el juzgado. Tú. Ana, ¿qué estás diciendo? ¿Crees que te tocará algo después del divorcio? El señor Garza dijo que con tu situación. Colgué y luego bloqueé su número. Si Alejandro quería encontrarme, que me buscara él mismo, no que enviara a sus perros de presa. 3 días después, no firmó. Lo esperaba. Al 11º día, a través de un abogado, presenté oficialmente la demanda de divorcio. Motivo, diferencias irreconciliables. A la demanda se adjuntaron pruebas indirectas de violencia doméstica, control económico y culpabilidad en la muerte de una hija. No pedí la división de bienes. Simplemente no necesitaba su caridad. El día que la notificación judicial fue entregada en la sede de Grupo Garza, yo estaba en una reunión del comité organizador del foro. Fernando me envió un mensaje. Alejandro, al recibir la notificación, rompió un juego de té en su despacho. Luego ordenó a Ximena que averiguara tu dirección actual y tus fuentes de ingresos. Respondí, que busque, no encontrará nada. Todos los activos del legado estaban estructurados a través de fideicomisos en el extranjero. Las empresas fantasma en México tenían 7 niveles de protección. Los contactos de Alejandro no serían suficientes para llegar al fondo. Lo máximo que podría averiguar es que alquilo una habitación en una casa vieja por 5,000 pesos al mes. Y entonces se convencería aún más de que solo estoy fanfarroneando. Que piense lo que quiera. Que me subestime. 3 días antes del foro,
cambié de imagen. No por vanidad. La situación lo requería. Un traje pantalón hecho a medida de un color gris neutro, zapatos negros de tacón fino, el pelo recogido en un moño, despejando el rostro. Fernando me tramitó todos los documentos para la participación y la acreditación. En la credencial estaba impreso: Ana Solís, Horizonte Capital, directora de Desarrollo Estratégico. Me miré en el espejo durante mucho tiempo. La mujer del reflejo no se parecía en nada a la de hacía 10 días. Y no era por el maquillaje y la ropa, era por la mirada. Hace 10 días, esos ojos estaban muertos, vacíos, como dos canicas de cristal empapadas en agua. Ahora estaban vivos, fríos y afilados. El día del foro, el lugar era el Centro Citibanamex. El nivel era altísimo. Entre los participantes se encontraban altos directivos del mundo financiero de América Latina, gestores de fondos, socios de bancos de inversión, miembros del Consejo del Colegio Nacional de Actuarios. Llegué temprano. En el mostrador de registro recibí un paquete con materiales. El empleado, al ver mi credencial, se volvió 3 veces más educado. Señorita Solís, su lugar está en la zona VIP, en la primera fila. Por aquí, por favor. Asentí y lo seguí. El salón era enorme. En una gran pantalla se sucedían diapositivas con información sobre los ponentes. Eché un vistazo y vi un nombre conocido: Alejandro Garza. Él también era uno de los oradores. Tema: Estrategias de fusiones internacionales y gestión de riesgos de Grupo Garza. Casi me río. Gestión de riesgos. No podía gestionar los riesgos en su propia casa y pontificaba sobre la gestión de riesgos en los negocios. A las 9:30, el salón se fue llenando. Me senté en la primera fila a la derecha, revisando el programa. A las 10, el moderador comenzó. El profesor Gutiérrez, sentado a mi lado, me dijo en voz baja: a las 10:30 habrá una sesión dedicada a los flujos de capital en los mercados del sudeste asiático. Te he inscrito como ponente principal. ¿Podrás? Podré. A las 10:15 llegó Alejandro. Entró por la entrada VIP, detrás de él iba Ximena. Llevaba un traje de negocios blanco, con una carpeta de documentos en las manos y en el rostro esa sonrisa astuta que me resultaba tan familiar hasta la náusea. Alejandro llevaba un traje azul oscuro con una corbata burdeos. El pelo peinado al milímetro. No se veía mal. Obviamente, la muerte de Sofía y mi partida no le habían afectado demasiado. O simplemente había reprimido todas las emociones. En público, Alejandro Garza siempre era el brillante heredero de la familia Garza. Su lugar estaba en la primera fila a la izquierda, a 3 asientos del mío. Al entrar, echó un vistazo a la zona VIP. Su mirada se deslizó por mi asiento. Supe que no me reconoció. No porque hubiera cambiado tanto, sino porque nunca buscaría el nombre de Ana en un lugar así. En su imaginación, yo debía estar llorando en ese cuartucho de alquiler, esperando a que él se apiadara y me acogiera. A las 10:30 comenzó la sesión. El moderador pronunció mi nombre. Y ahora invito a la señorita Ana Solís, directora de Desarrollo Estratégico de Horizonte Capital, quien nos presentará un análisis de las estrategias de inversión en fondos emergentes del sudeste asiático. Cuando me levanté, sentí una mirada desde la izquierda. No miré en su dirección. Subí al escenario. En la pantalla apareció mi presentación. Estar en el escenario era extraño. Hacía 3 años que no intervenía en ningún evento profesional. Hace 3 años, yo era una de las actuarias certificadas más jóvenes del sector, la mejor alumna del profesor Gutiérrez, una analista genial por la que se peleaban todos los bancos de inversión. 3 años después, había vuelto y no había olvidado nada. Hablé durante 20 minutos. Modelos de datos, análisis de tendencias, todo fluyó sin problemas. En el salón comenzaron a susurrar. Varios gestores de fondos sacaron sus teléfonos y empezaron a buscar mi nombre. Después de mi intervención, los aplausos fueron atronadores. Volví a mi asiento. El profesor Gutiérrez me dio una palmada en el hombro, no dijo nada, pero en sus ojos brillaba el orgullo. Del lado de Alejandro, todo estaba en silencio. Le eché una mirada de reojo. Estaba sentado, ligeramente inclinado hacia adelante, mirándome fijamente. La expresión de su rostro era compleja, sorpresa, perplejidad, y algo más que no pude identificar. Ximena le susurró algo al oído, pero él la apartó con un gesto. Durante la pausa para el café. Estaba en la zona de descanso, intercambiando cumplidos con antiguos colegas. Estaban muy sorprendidos. Ana, ¿dónde te habías metido? Todos pensábamos. ¿Cambiaste de sector? ¿Ahora estás en Horizonte? Pero si es el caballo negro más increíble de este año. Sonreía y respondía. Por el rabillo del ojo,
Vi a Alejandro abriéndose paso entre la multitud hacia mí. Se detuvo a 2 metros. Ana, llamó. Su voz era extrañamente contenida, no tan autoritaria como en casa, ni tan presa del pánico como aquel día en el ático. Me di la vuelta. La expresión de mi rostro era tranquila. «Señor Garza, ¿tiene algún asunto conmigo?», frunció el ceño. El trato de señor Garza no le gustó. Antes lo llamaba Alejandro, y él se quejaba de que era demasiado familiar. Ahora lo llamaba señor Garza, y le parecía demasiado distante. ¿Desde cuándo? Miró mi credencial. Horizonte Capital. Sí, ahora trabajo aquí. Tomé un sorbo de café. Mi tono era como si hablara con cualquier desconocido en un evento de negocios. Señor Garza, su tema de hoy es muy interesante. Fusiones internacionales. He oído que Grupo Garza está a punto de cerrar un gran proyecto. Su mirada cambió. Una cautela instantánea. ¿Cómo lo sabes? Rumores del sector, sonreí. No se preocupe, señor Garza. Solo preguntaba. Al fin y al cabo, somos casi familia, se puede mostrar interés. Casi familia. Esas palabras le hicieron apretar los dientes. Ana, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre Sofía? ¿Sobre el divorcio? Señor Garza, dejé la taza de café. Lo miré a los ojos. Este es un evento profesional, no un lugar para conversaciones personales. Si quiere hablar, que su abogado se ponga en contacto con el mío. Me di la vuelta y me fui. Me gritó algo a la espalda, pero no me volví. 5 pasos después, Ximena me alcanzó y me detuvo. No se veía bien. Debió de ver nuestra conversación desde lejos, pero no la oyó. Por eso ahora su rostro mostraba una ansiedad disfrazada de amabilidad. Anita, su voz era empalagosamente dulce. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Tú también en este foro? Ahora estás en, miró mi credencial, Horizonte. Vaya, esa empresa parece estar en boca de todos ahora. ¿Y qué haces allí? Miré a esa mujer. La mujer que una vez, con un trazo de su pluma, decidió el destino de mi hija. Cada una de sus solicitudes rechazadas llevaba el nombre de Sofía con la nota urgente para salvar una vida. Ella, sin mirar, pulsaba rechazar y luego iba y se compraba un collar de diamantes, regalo de Alejandro. Ximena, en mis labios había una leve sonrisa, pero mis ojos no sonreían. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Hoy llevas un collar muy bonito, pagado a través del sistema de adquisiciones de Grupo Garza o con algún otro procedimiento de aprobación. Su sonrisa se congeló por un instante. Se tocó instintivamente el collar en el cuello, pero enseguida recuperó su expresión melosa. Anita, ¿qué cosas dices? Me lo compré yo misma. Asentí, pues me alegro, porque el procedimiento de aprobación de Grupo Garza es tan lento, a veces hay que esperar hasta 7 días. Y algunas cosas no pueden esperar 7 días. La última frase la pronuncié muy bajo, pero vi cómo sus pupilas se contraían. Lo había entendido. No hablé más con ella y volví al salón. La sesión de la tarde apenas la escuché, miraba constantemente el teléfono. Fernando me envió las últimas noticias. El acuerdo de fusión de Grupo Garza había llegado a la fase final. El fondo inversor exigía la firma de un acuerdo de intenciones definitivo en el plazo de 1 semana. La intervención de Alejandro en el foro era, en esencia, una acción de relaciones públicas para este proyecto. No sabía que el verdadero propietario de ese fondo estaba sentado a 3 asientos a su derecha. Y que yo aún no había decidido si se lo permitiría o no. No te apresures, deja que las balas sigan volando. El segundo día del foro, por la mañana, hubo una mesa redonda a puerta cerrada. Solo participaron 20 invitados. Tanto Alejandro como yo, estábamos en esa lista. Los asientos estaban asignados por orden alfabético, así que nos sentamos lejos el uno del otro. Pero durante el descanso, me encontró. Esta vez no me llamó en público, me esperó en el pasillo, junto a los baños. Ana. Salí del baño y lo vi apoyado en la pared, con las manos en los bolsillos. La expresión de su rostro ya no era tan contenida como el día anterior. En ella se traslucía la irritación que me era familiar. La ansiedad de que la situación se le estuviera yendo de las manos. ¿Qué pretendes? Su voz era baja. El divorcio, de acuerdo. Dime tus condiciones, pero no te atrevas a hacer nada que perjudique a Grupo Garza. ¿Y qué he hecho yo? Tu Horizonte. Mandé que lo investigaran. Esa empresa se registró hace 6 meses. Capital social de $20 millones. Ana, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Quién está detrás de ti? ¿Quién te ayuda? Me apoyé en la pared de enfrente, cruzándome de brazos, y lo miré. Empezaba a enfadarse. Alejandro rara vez se enfadaba. Ese hombre había vivido en la opulencia desde niño, obteniendo todo lo que quería.
En su léxico no existía la palabra pedir. Por eso, cuando sentía una amenaza, su primera reacción no era mostrar debilidad, sino interrogar. Señor Garza, dije, mi empresa no tiene ninguna relación con usted. Si su acuerdo de fusión tiene problemas, no busque culpables donde no los hay. Y otra cosa, me enderecé y me acerqué a él. Muy cerca. Vi las venas rojas en sus ojos. Debía de haber dormido mal esos días. Recibió la notificación judicial. Si en 30 días no hay respuesta, se considerará un consentimiento. Quedan 19 días. Le di una palmada en el hombro. Por primera vez lo tocaba con ese tono condescendiente. La mujercita que lo miraba desde abajo no podría haber hecho eso. Pero la yo de ahora sí podía. Alejandro, valora el tiempo. Me fui. A mis espaldas, oí el golpe sordo de un puño contra la pared. Al volver al salón, recibí un mensaje del profesor Gutiérrez. Esta tarde, en la sesión principal, habrá una mesa redonda sobre el cumplimiento normativo de los fondos transfronterizos. Mencionarán el acuerdo de Grupo Garza como ejemplo. ¿Quieres participar? Respondí, seré la moderadora. El profesor envió inmediatamente un OK. A las 2 de la tarde, en la gran pantalla de la sesión principal, apareció el tema de la mesa redonda. Riesgos de cumplimiento normativo en fusiones transfronterizas. El caso de un fondo del sudeste asiático. En el salón había más de 200 personas. Yo estaba en el puesto de moderadora con tarjetas de preguntas en las manos. Alejandro estaba sentado en la segunda fila. Cuando en la gran pantalla apareció el organigrama de la estructura de ese mismo fondo, cuando el nombre del fondo con el que soñaba día y noche apareció en la diapositiva detrás de mí, vi cómo se enderezaba. Empezaba a entender, pero aún no del todo. No tenía prisa. Lo entendería. 3 días después del fin del foro, Grupo Garza tuvo problemas con el acuerdo. Cuando Fernando me envió el mensaje, yo estaba en mi cuartucho de alquiler comiendo comida a domicilio. Arroz con pollo por 150 pesos. Comía y miraba el teléfono. El fondo inversor había solicitado de repente una due diligence adicional. Dijeron que la auditoría interna de cumplimiento no se había superado. En Grupo Garza cundió el pánico. Alejandro había tenido 3 reuniones de emergencia hoy. Respondí con una sola palabra. Ajá. No lo ordené yo. Es el procedimiento normal de auditoría. Simplemente, antes alguien ayudaba a Grupo Garza a saltarse las normas, y ahora yo he cerrado esa escapatoria. La auditoría de cumplimiento es algo que, si se hace en serio, nadie sale limpio. En ese acuerdo de Grupo Garza había ocultos al menos 3 niveles de desvío de fondos a través de empresas fantasma. Bastaba con que el equipo de auditores dejara de hacer la vista gorda, y la verdad saldría a la luz. Yo no intervine, simplemente dejé de cubrirlos. Al día siguiente, llamó Ximena. No a mí. Llamó a la recepción de Horizonte Capital. No sabía que Horizonte era mío. Simplemente, por orden de Alejandro, intentaba contactar con la sociedad gestora de ese fondo para resolver el asunto de la auditoría por los viejos tiempos. La llamada de la recepción fue transferida a Fernando. Fernando, como le había ordenado, respondió amablemente que nuestra directora de estrategia estaba de viaje de negocios, y que para todos los asuntos de cumplimiento, por favor, presentaran los materiales por los canales oficiales. Ella presentó los materiales. Ordené al departamento de compliance que los revisara por el procedimiento habitual. Lo que había que completar, se completaba. Lo que había que verificar, se verificaba. Lo que había que rechazar, se rechazaba. Cada paso era legal e impecable. Intachable. Pero para Grupo Garza, cada día de retraso significaba que su cadena financiera se tensaba más. Su acuerdo tenía una cláusula de penalización. Si en 60 días no se completaba la operación, la contraparte tenía derecho a rescindir el contrato unilateralmente, y los más de 10 millones de dólares de fondos iniciales ya invertidos por Grupo Garza se perderían. Habían pasado 42 días, quedaban 18, aproximadamente los mismos que quedaban para que expirara el plazo de respuesta a mi demanda de divorcio. ¿Coincidencia? Coincidencia. Mi padre, al planear esto, lo había calculado todo. Conocía la estructura de capital de la familia Garza, sabía cuándo necesitarían dinero, cuándo tendrían prisa. Colocó las piezas de antemano, esperando a que alguien hiciera un movimiento. Solo que no pensó que el detonante no sería una disputa comercial, sino la vida de su nieta. Al 45º día, Alejandro me encontró. No en algún evento social. Estaba sentado en los escalones de la entrada de mi edificio. Lo vi cuando bajaba a tirar la basura. Llevaba una sudadera negra, sin reloj. El pelo despeinado. Por primera vez veía a Alejandro sin traje. Parecía haber envejecido varios años.
¿Cómo me encontraste? Me quedé a unos pasos de él con la bolsa de basura. Llevaba 3 días buscándote, levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Ana, he venido a hablar. Dije que hablaran los abogados. No sobre el divorcio, se levantó. Sobre Sofía. Apreté el cuello de la bolsa de basura. Sacó del bolsillo de la sudadera una hoja de papel. No, varias hojas arrugadas. Las desdobló y me las tendió. Bajé la vista. Eran las mismas solicitudes. Las solicitudes de pago de los gastos médicos de Sofía, impresas. Llevaban la firma electrónica de Ximena. Los motivos del rechazo. Las fechas. En la última, el estado, en revisión. Ese estado nunca había cambiado desde ese día. La saqué, su voz era ronca, no se parecía a la suya. Todos los registros de aprobación. Del primero al último. ¿Eh? Y lo descubrí, me miró. Sus ojos estaban rojos. Fue Ximena. Ella bloqueaba tus solicitudes todo el tiempo. Yo no lo sabía, Ana. De verdad que no lo sabía. ¿No lo sabías? Sonreí con desdén. Esa sonrisa le hizo retroceder medio paso. Alejandro, tú hiciste que todo mi dinero pasara por sus manos. Le permitiste decidir cuánto podía gastar al mes, en qué hospital tratar a mi hija. ¿Y ahora dices que no lo sabías? Pensé que era solo un control de gastos normal. Un control de gastos normal mató a tu hija. Su rostro se puso blanco. No de ira, sino de una blancura como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago y se le hubieran contraído todas las vísceras. Tiré la bolsa de basura al contenedor de al lado. Alejandro, ¿quieres la verdad? Me di la vuelta, apoyándome en la barandilla de hierro junto al contenedor, con las manos en los bolsillos de la chaqueta. Los últimos 7 días de la vida de Sofía te llamé todos los días, por la mañana y por la tarde. No respondiste ni una sola vez. Te envié 12 mensajes. No respondiste a ninguno. Al cuarto día, fui a tu oficina. En recepción me dijeron que estabas de viaje de negocios. Más tarde me enteré de que ese día estabas en Cancún con Julia. Abrió la boca, pero no dijo nada. Al 6.º día, continué con voz monótona, como si leyera un informe, el médico de Sofía me dijo que si no se aplicaba el medicamento, le quedaban como máximo 48 horas. Te llamé por última vez. Respondiste, ¿y qué dijiste? Él guardó silencio. Dijiste: Ana, ¿puedes dejar de crear problemas de la nada? Los asuntos de dinero, resuélvelos con Ximena. No me molestes. Lo miré. Al 7.º día, a las 6:11 de la mañana, Sofía murió. Hubo un largo silencio en la escalera. Desde una ventana de arriba llegaba el sonido de un televisor. Algún programa de citas. El presentador bromeaba alegremente. Alejandro se puso en cuclillas, agarrándose la cabeza con las manos. Sus hombros temblaban. No estaba segura de si lloraba o no, y no me importaba. Hace 3 años, cuando yo lloraba en el pasillo de un hospital, él bebía champán en una playa de Cancún. El karma. Nunca llega tarde, solo que a veces se retrasa. Ana, su voz se filtró entre sus dedos. Perdón. Esas 2 palabras llegaron 47 días tarde. No tienes que disculparte. Me puse en cuclillas para que nuestros ojos estuvieran al mismo nivel. Si de verdad lo sientes, firma. Levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre, la punta de la nariz también enrojecida. Nunca lo había visto así. No firmaré. ¿Por qué? ¿Por qué? Respiró hondo. Su voz temblaba. Lo que te debo no se paga con un simple acuerdo de divorcio. Ana, dame una oportunidad. No es necesario. Me levanté. Tu oportunidad terminó hace 47 días. Subí las escaleras, sin mirar atrás. Al cerrar la puerta, me apoyé en ella y permanecí mucho tiempo con los ojos cerrados. El corazón me latía con fuerza, pero no por la duda, por la ira, una ira profunda, arraigada en los huesos. No era como el fuego, sino como el hielo, congelada, dura, que no se derrite. Esa ira solo me hacía estar más lúcida. Al 48º día, el acuerdo de fusión de Grupo Garza se encendió en rojo. El equipo de compliance del fondo inversor presentó oficialmente el informe de auditoría. Recomendación: suspender el proceso del acuerdo. Motivo: omisiones significativas en la divulgación de información sobre transacciones con partes relacionadas por parte de Grupo Garza. Traducido a un lenguaje sencillo. Hemos visto información todas sus empresas fantasma y esquemas de desvío de fondos. En cuanto se conoció la noticia, las acciones de Grupo Garza cayeron un 8%. Ese mismo día, Alejandro convocó una reunión de emergencia del Consejo de Administración. Fernando, que tenía un contacto allí, informó que el patriarca de la familia,
el abuelo de Alejandro, don Ricardo Garza, había venido a la oficina desde su retiro. El anciano tenía 82 años. Llevaba muchos años viviendo en su hacienda a las afueras y no se metía en los asuntos. Pero cuando Grupo Garza se enfrentaba a la catástrofe, tuvo que salir de las sombras. El nombre de don Ricardo lo había oído solo 2 veces desde que entré en la familia Garza. Una vez en la boda, me miró desde lejos y carraspeó. La segunda vez, cuando nació Sofía, envió un candado de oro con el grabado Garza. Incluso mi hija solo merecía el apellido Garza. Mi padre, en vida, me decía: don Ricardo, en su juventud, hizo muchas cosas sucias. Ahora, en su vejez, se hace el respetable. Si puedes, no te cruces con él, pero ahora, parece que tendría que cruzarme. Al 50º día, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Al otro lado, había una voz de un hombre de mediana edad, muy educado, pero con un tono que no admitía réplica. Señorita Solís, soy el administrador de la familia Garza. Don Ricardo quisiera invitarla a tomar el té. ¿Estaría usted libre mañana? Guardé silencio durante 2 segundos. Había comenzado. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. En la hacienda de don Ricardo. Le enviarán un coche. No es necesario. Iré yo misma. Muy bien. Entonces, hasta mañana. Al colgar, le envié un mensaje a don Esteban. Don Ricardo ha entrado en escena, me ha invitado a una reunión mañana. La respuesta de don Esteban llegó rápidamente. Señorita Ana, su padre dejó un documento. Se refiere a un acuerdo de don Ricardo de hace 30 años. Se lo enviaré ahora mismo. Léalo para estar preparada. El documento llegó. Lo abrí, lo leí en 10 minutos. Luego cerré el portátil y respiré hondo. Bien, que sea lo que tenga que ser. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, llegué a la hacienda de los Garza en el sedán negro que me había dado Fernando. La hacienda estaba situada en la ladera de una colina, a las afueras de la ciudad. Un territorio enorme, un muro de 3 metros. Dentro, hileras de pinos cuidadosamente podados. En la puerta, 2 guardias de negro. Al ver mi coche, se acercaron y abrieron la puerta. Señorita Solís, por favor. Seguí al administrador por un largo camino de grava hasta una antigua casa de estilo colonial. La puerta estaba abierta. Desde dentro se oía el tintineo de la vajilla de té. Don Ricardo estaba sentado en un sillón en el centro de la sala. 82 años, pero se veía enérgico. El pelo completamente cano, cuidadosamente peinado hacia atrás. Vestido con una guayabera de lino gris oscuro. Sus rasgos eran duros. Pómulos altos, ojos hundidos, labios finos como un hilo. Al verme, no se levantó. Solo levantó una taza de té y me miró a través del vapor que subía de la mesa. Siéntate. Me senté en el sillón de enfrente. El administrador sirvió té y salió. En la habitación solo quedamos nosotros 2. Pasaron unos 10 segundos de silencio. Joven, hermosa, comenzó don Ricardo. Su voz era ronca, pero fuerte. Igual que tu padre. Gracias. ¿Sabes por qué te he llamado? No iba a andarse con rodeos. Lo imagino. Entonces, iré al grano. Dejó la taza. Su mirada era aguda, no la de un anciano. El acuerdo de fusión. ¿Estás tú detrás de esto? No era una pregunta. Yo no estoy detrás de esto, dije. Es un procedimiento de auditoría normal. Los problemas de Grupo Garza siempre han existido. Simplemente, antes alguien les ayudaba a tapar los agujeros. Ahora, ya nadie lo hace. Me miró durante un rato. ¿Qué quieres? Ahí estaba, don Ricardo. Sin sentimentalismos, sin apelar a la lástima, directo al grano. Quiero el divorcio, dije, limpio, sin demoras ni escándalos. Alejandro firma los papeles, pasamos por el procedimiento, y a partir de ese momento no nos debemos nada. ¿Y eso es todo? Parecía sorprendido. ¿Y eso es todo? Guardó silencio, tamborileando los dedos en el brazo del sillón. ¿Y si digo que no? Lo miré. Don Ricardo, mi tono no cambió. Igual de uniforme, educado. Mi padre en vida hizo negocios con usted. Debería saber que la gente de nuestra familia no habla por hablar. Dije que solo quiero el divorcio. Entonces, solo el divorcio. Pero si usted se interpone, entonces no solo tengo este acuerdo en mis manos. Sus dedos se detuvieron. El aire en la habitación se enfrió. ¿Me estás amenazando? No amenazo, digo las cosas como son. Su acuerdo de tierras en el sur, hace 30 años. Mi padre le ayudó a borrar las huellas. ¿Lo recuerda? Su rostro finalmente cambió. Apenas perceptible,
Un músculo en la esquina de su ojo se contrajo, sus labios se apretaron aún más. No necesité decir mucho. La insinuación fue suficiente. Niña, su voz se volvió más grave. Tu padre no se atrevía a hablarme así. A mi padre no le quitaron a su hija. Cuando pronuncié esas palabras, sentí una punzada en el corazón, pero no dejé que se reflejara en mi rostro. Don Ricardo me miró durante mucho tiempo. Finalmente, levantó la taza y bebió. No me interpondré en el divorcio, dijo. Pero tengo condiciones. Diga, da luz verde al acuerdo. Este negocio es vital para la familia Garza. No debe fracasar. Pensé durante 2 segundos. De acuerdo, dije. Pero después de que se cierre el acuerdo, todas las transacciones relacionadas de Grupo Garza deben ser reestructuradas en un plazo de 3 meses. De lo contrario, en la próxima auditoría, nadie los defenderá. Me miró de nuevo. Eres más dura que tu padre. La vida me ha obligado. Me levanté, tomé la taza, terminé el té y la dejé. Don Ricardo, gracias por el té. Pediré al abogado que prepare una nueva versión del acuerdo de divorcio. En 3 días lo tendrá. Espero que Alejandro colabore. ¿Colaborará? El tono de don Ricardo era seguro, como si hablara de una orden que no admitía discusión. Asentí y me dirigí a la salida. Justo en la puerta, me dijo a la espalda. Lo que pasó con la niña, es culpa de nuestra familia, los Garza. Me detuve un momento, sin darme la vuelta. Me alegro de que lo entienda. Al salir de la hacienda, me subí al coche, me detuve en el arcén y paré. Apagué el motor, apreté el volante. Mis manos temblaban, no de miedo, sino porque la cuerda, tensa hasta el límite, finalmente podía aflojarse un poco. El cuerpo reaccionó antes que la conciencia. Me recliné en el asiento, cerré los ojos y respiré durante 5 minutos. Luego saqué el teléfono y le envié un mensaje a Fernando. Se puede liberar el acuerdo. Que el departamento de compliance envíe una aclaración adicional. Dile a don Esteban que el primer paso está dado. Fernando respondió. Entendido. Don Esteban transmite, señorita Ana, ¿está usted cansada? Tiré el teléfono en el asiento del copiloto, arranqué el coche y volví a mi cuartucho de alquiler de 10 metros cuadrados. A las 8 de la tarde, llegó un mensaje de Alejandro. No una llamada, un mensaje. Solo una frase. El abuelo habló conmigo. Luego otra. Firmaré mañana. Miré esos 2 mensajes. Mi dedo se detuvo sobre la pantalla. Tras dudar, respondí con 2 palabras. Muy bien. Luego puse el teléfono junto a la almohada, me di la vuelta y miré la pequeña urna con cenizas en la mesita de noche. Sofía, susurré, mamá te sacará pronto de este lugar maldito. Un poco más. Al tercer día. Despacho de abogados. Alejandro llevaba un traje negro, sin corbata. Llegó antes que yo y estaba sentado en la sala de reuniones. Delante de él estaba el acuerdo. 2 carpetas de tapas azules. Cuando entré, levantó la cabeza. Parecía aún más agotado que hacía 3 días. Las ojeras eran más oscuras, los pómulos más afilados. Había adelgazado. Me senté enfrente. El abogado nos acercó una copia del acuerdo a cada uno. Señor Garza, señorita Solís. El contenido del acuerdo ha sido confirmado por ambas partes. Por favor, firmen. Tomé el bolígrafo y firmé. Luego levanté los ojos hacia él. Él miraba el acuerdo, hizo girar el bolígrafo en sus manos y luego se detuvo. Ana, dijo muy bajo. ¿Me odias? Lo miré. Esa pregunta. Hace 3 años, si la hubiera hecho, le habría respondido llorando que no. Hace 2 meses, si la hubiera hecho, le habría dicho apretando los dientes que sí. Pero ahora, el odio es demasiado agotador, dije. Bajó la cabeza. La punta del bolígrafo tocó el papel. Firmado. El abogado recogió los documentos, dijo que los trámites restantes llevarían unas 2 semanas. Me levanté para irme. Espera. Alejandro también se levantó. Sacó algo del bolsillo interior de su saco, una cajita del tamaño de la palma de la mano, forrada de terciopelo. ¿Qué es? Cuando nació Sofía, mandé comprar un collar. Quería regalárselo en su primer mes. Abrió la cajita. Dentro había una fina cadena de oro con un pequeño colgante en forma de estrella. Ha estado en el cajón de mi escritorio en la oficina todo este tiempo. Nunca lo saqué. Puso la cajita sobre la mesa y la deslizó hacia mí. Tómalo. Miré el collar. Cuando Sofía estaba viva, nunca la tomaste en brazos, ni siquiera sabías qué fórmula de leche tomaba. Te irritaba su llanto, escatimabas dinero para ella, la considerabas una herramienta para retenerme. Le compraste un collar, lo guardaste en un cajón y te olvidaste. No lo necesito.
No toqué la cajita. Quédatelo. Salí del despacho de abogados. Afuera brillaba el sol. El viento de abril era cálido. Me quedé en la entrada del edificio de oficinas y respiré hondo el aire de libertad. Resulta que así es como sabe. El día que se completaron todas las formalidades del divorcio, me mudé de ese cuartucho de alquiler de 5,000 pesos al mes a un apartamento en el oeste de la ciudad. Pequeño, de 2 habitaciones, pero muy luminoso. El balcón daba al sur y a las 3 de la tarde había sol. Puse la urna con las cenizas de Sofía en un soporte para flores en el balcón. Al lado puse una maceta con un potos. Cuando estaba viva, siempre quise sacarla al sol. Alejandro no lo permitía. Decía que los rayos ultravioleta eran perjudiciales para la piel de los bebés. En realidad, simplemente le daba vergüenza que saliera a la calle con la niña. Una hija con una cardiopatía congénita no encajaba en la imagen de la elitista familia Garza. Ahora nadie me lo prohibía. Podía tenerla al sol todo el tiempo que quisiera. La primera semana después de mudarme la dediqué casi por completo al trabajo en Horizonte Capital. Don Esteban había reunido un equipo excelente. Finanzas, legal, departamento de inversiones. En cada departamento había antiguos empleados de mi padre. Cuando me vieron, a algunos de los ancianos canosos se les enrojecieron los ojos. Me llamaban Anita, como cuando mi padre vivía. No me enternecí, las emociones eran un lujo que no podía permitirme en ese momento. El acuerdo de fusión, tal como se había acordado, recibió luz verde. Grupo Garza lo completó 3 días antes de la fecha límite. Las acciones subieron un poco. Alejandro debió de suspirar de alivio, pero le di un plazo de solo 3 meses. Si en 3 meses no se completaba la reestructuración de las transacciones relacionadas, la siguiente auditoría lo dejaría al descubierto. No era una amenaza, era una condición. Don Ricardo estuvo de acuerdo, y si la cumpliría o no, dependía de cuánto valorara la reputación de la familia Garza. Al 12º día después del divorcio, recibí una llamada inesperada. Julia, esa luna blanca. Me contactó por su cuenta. Su voz era igual de suave, como si estuviera impregnada de miel. Anita, he oído que tú y Alejandro ya lo habéis arreglado todo. Solo quería decir que si hubo algún malentendido. No hubo malentendidos, la interrumpí. ¿Algo más? Es que Alejandro ha estado de muy mal humor últimamente. Quería preguntarte, ¿podrías? No podría. Colgué. Esa mujer era o tonta o malvada. No podía decidirme, pero ya no importaba. Era problema de Alejandro, no mío. Al 18º día después del divorcio, Ximena empezó a tener problemas. O mejor dicho, no empezaron, sino que yo hice que sus problemas salieran a la luz. Después de cerrar el acuerdo, el equipo de auditoría de Grupo Garza, de acuerdo con los requisitos de compliance, llevó a cabo una auditoría interna exhaustiva. Era una de las condiciones que había acordado con don Ricardo. La auditoría cubría todos los informes de gastos y registros de aprobación de fondos de todos los altos directivos. Ximena había gestionado el sistema de aprobación durante 3 años. Por sus manos pasaron decenas de millones. No era tonta. Sabía que no todo estaba limpio. Pero, confiando en la protección de Alejandro, pensó que nadie se atrevería a auditarla. Se equivocó. El día que se publicó el informe de auditoría, Fernando me envió capturas de pantalla de las páginas clave. Malversación de fondos de la empresa. 4.37 millones de pesos. Gastos ficticios. 1.2 millones. Y 1 punto. Retención ilegal de fondos aprobados de terceros. Debajo, más de 30 transacciones. Entre ellas, 7 transferencias a la misma dirección del hospital. Concepto, tratamiento de la menor. Garza Sofía. El estado de los 7 pagos en el sistema. Aprobado. Aprobado por Alejandro. Pero la cantidad real recibida, 0. El dinero había sido robado por ella. Alejandro aprobaba los gastos del tratamiento de Sofía. No se negaba. Esa Ximena robaba el dinero. Miré esas capturas de pantalla. Mis dedos presionaban la pantalla con tanta fuerza que las uñas se me pusieron blancas. Así que era eso. Así es como había sido todo. En el sistema de Alejandro figuraba como aprobado, por lo que él estaba seguro de que el dinero había llegado. Pensaba que había cumplido con su deber, y que yo, por avaricia, presentaba solicitudes una y otra vez. Y en mi sistema figuraba como en revisión o rechazado. La diferencia entre esos estados se quedaba en el bolsillo de Ximena. No solo me bloqueaba, robaba. Robaba el dinero de la familia Garza y la vida de mi hija. Dejé el teléfono, salí al balcón. El viento mecía las hojas del potos. La urna con las cenizas brillaba al sol.
Sofía. Me puse en cuclillas, tocando con los dedos la superficie de la cajita. Mamá lo ha encontrado. Mamá sabe quién lo hizo. Ese mismo día, autoricé al equipo de auditoría a entregar el informe al departamento legal de Grupo Garza. Al mismo tiempo, Fernando, por orden mía, reunió las pruebas de esos 7 pagos robados en un paquete separado, y lo envió por mensajero a la oficina de Alejandro. Sin firma, sin carta de presentación, solo unas cuantas hojas de papel. Quería que lo viera él mismo, que supiera que no solo había sido negligente, que supiera lo que había hecho a sus espaldas esa perra que había acogido. A las 9 de la noche, llamó Alejandro. Dudé 3 segundos y contesté. Hubo un largo silencio al otro lado. Pensé que había colgado. Luego, oí su voz. Ronca, como si le hubieran pasado una lija por la garganta. Ana, esos documentos. ¿Los enviaste tú? Sí. Ximena. Ella. Tú mismo lo viste todo. Aprobaste el dinero. Ella lo robó 7 veces. Y cada vez era dinero para salvar la vida de Sofía. Guardó silencio. Oí un golpe sordo, como si hubieran tirado algo contra la pared. Luego su respiración, pesada, entrecortada, como la de un animal acorralado. Me encargaré, dijo. Ya no tiene nada que ver conmigo. Ella violó la ley. No es un agravio personal. Que todo siga el curso de la ley. Colgué. 3 días después, el Departamento Legal de Grupo Garza remitió oficialmente el caso de Ximena a la Fiscalía. Acusación, malversación y fraude. Dicen que el día que se la llevaron, lloró durante 40 minutos en la puerta del despacho de Alejandro. Lloraba y gritaba. Alejandro, todo esto lo hice por ti. Este dinero lo invertí por ti. Fue Ana la que me tendió una trampa. Alejandro nunca la dejó entrar. Fernando, al informarme de esto, añadió. El señor Garza se pasó todo el día en su despacho, sin recibir a nadie. La secretaria dijo que rompió la cajita con el collar que estaba sobre la mesa. El mismo collar de la estrella para Sofía. No sentí nada. Ni entumecimiento, sino una completa indiferencia interior. El remordimiento, el dolor, la desesperación de ese hombre ya no tenían nada que ver conmigo. Él estaba pagando su precio, y yo seguía mi camino. 2 caminos que nunca más se cruzarían. Al 30º día después del divorcio, asumí mi primer proyecto independiente en Horizonte Capital. Inversión en energía verde en el sudeste asiático. El proyecto era pequeño, pero tecnológicamente complejo. Justo lo que estudié en el posgrado. El profesor Gutiérrez me ayudó a establecer contactos. La contraparte era la directora general de una empresa pública de Singapur, una mujer de unos 50 años, decidida y directa. En la primera reunión dijo, el profesor Gutiérrez me dijo que usted es su alumna más brillante. Le creo. En esa época estaba muy ocupada. Durante el día, proyectos, datos, reuniones. Por la noche, hasta la 1 o 2 de la madrugada, preparaba materiales. Me cansaba, pero era un buen cansancio, como el de una persona que vuelve a aprender a caminar. Cada paso cuesta, pero la dirección es la correcta. La urna con las cenizas de Sofía seguía en el balcón. Cada mañana, al irme, le decía, mamá se va a trabajar. Al volver, decía, mamá está en casa. A veces me parecía que me oía. Al 45º día después del divorcio, Alejandro vino a verme de nuevo. Esta vez, a mi oficina. No subió, simplemente se quedó junto a las puertas giratorias del vestíbulo con un abrigo oscuro y una bolsa de papel en la mano. Lo vi cuando bajaba a recoger un paquete. Él también me vio. Nos miramos a través de la puerta de cristal durante 2 segundos. Salí. ¿Pasó algo? Me tendió la bolsa. ¿Qué es? La manta que usaba Sofía, dijo. La encontré en casa. No te la llevaste. Pensé que tal vez la querrías. Bajé la vista a la bolsa. Dentro, efectivamente, estaba la pequeña manta de Sofía, azul, con una esquina que ella mordisqueaba hasta hacerle bolitas. La cogí. Gracias. Se quedó quieto, como si quisiera decir algo más. Sus labios se movieron varias veces. Finalmente, dijo, ¿cómo estás? Últimamente. Bien. Vi las noticias. Tienes un proyecto excelente. Silencio. El viento de la calle soplaba, agitando ligeramente los faldones de su abrigo. Se veía aún más delgado que hacía un mes. Los ojos hundidos. Toda su arrogancia parecía haberse borrado. Ana, llamó. Sí. Sí, entonces. Se calló. Esperé. Nunca terminó la frase. Bueno. Retrocedió un paso. No es nada. Sigue trabajando. Se dio la vuelta y se fue. Cuando su silueta desapareció en la esquina,
Bajé la cabeza y miré la bolsa en mis manos. Saqué la manta, me la acerqué a la cara. Todavía olía un poco a Sofía. Un olor a leche, mezclado con olor a antiséptico, ligero. Me quedé en el viento frío, abrazando esa manta. De repente, sentí calor en los ojos. No por él, por Sofía. Respiré hondo, guardé la manta en la bolsa y subí. Al volver a la oficina, Fernando me miró, quiso decir algo, pero guardó silencio. El plazo de reestructuración de Grupo Garza ha expirado, dijo. Me senté, abrí el ordenador. El informe de los auditores se lo dejé en su escritorio esta mañana. Abrí el informe, empecé a pasar las páginas. Grupo Garza, en 3 meses, había llevado a cabo cierta reestructuración, pero estaba lejos de ser suficiente. Los principales esquemas de desvío de fondos solo se habían tocado superficialmente. La podredumbre bajo la piel permanecía. ¿Cumple con los estándares?, preguntó Fernando. Cerré el informe. No cumple. Entonces, actuamos según el procedimiento. Si no cumple, lo reflejamos tal cual. Entregue el informe al Comité de Compliance del fondo. Que emitan un dictamen de auditoría oficial. En ese caso, la próxima ronda de financiación de Grupo Garza será bloqueada. Lo sé, Fernando. Fernando guardó silencio. Señorita Ana, don Esteban me pidió que le preguntara. Tal vez deberíamos dejarles un poco de margen de maniobra. Miré por la ventana. La fachada de cristal del edificio de oficinas de enfrente reflejaba el sol de la tarde, deslumbrando. Cuando Sofía se moría, dije, ¿quién me dejó a mi margen de maniobra? Fernando no dijo nada más. El informe se presentó. Al día siguiente, las acciones de Grupo Garza cayeron otro 6%. Don Ricardo no debió de esperar que yo llegara hasta el final. Pensó que yo era una niñita a la que se podía contentar con un dulce. Pensó que el divorcio era todo lo que quería, que después de eso me calmaría. Se olvidó de una cosa. Acepté dar luz verde al acuerdo. No prometí que cubriría a Grupo Garza en el futuro. Pasaron 3 meses. La reestructuración no se llevó a cabo. El equipo de compliance lo reflejó honestamente en el informe. Es justicia procesal, yo no intervine. Ni siquiera añadí una sola palabra de más al informe. Simplemente dejé de taparles los agujeros. Solo eso. Al tercer día, volvió a llamar el administrador de don Ricardo. Señorita Solís, don Ricardo quisiera volver a reunirse con usted. No iré, dije. Si hay alguna pregunta, que hablen los abogados. Pero don Ricardo dijo, no importa lo que dijo. Mi tono no era brusco, pero sí claro, dígale a don Ricardo que no he violado ninguno de nuestros acuerdos. Si cree que ha sido engañado, que vuelva a leer el contrato. Todo está escrito negro sobre blanco. El administrador guardó silencio durante 2 segundos. Se lo transmitiré, dijo y colgó. Durante la semana siguiente, don Ricardo movió sus hilos. Mi socio, la empresa de Singapur, recibió de repente una notificación de inspección rutinaria de uno de los reguladores. También llamaron al profesor Gutiérrez, el presidente de una sociedad científica. Insinuó vagamente que el mundo académico estaba revuelto, y que algunos jóvenes eran demasiado bruscos. El viejo tigre había salido de casa. Fernando entró en pánico. Vino a verme por la noche. Pálido. Lo sé. ¿Y qué hacemos? Me recliné en la silla, mirando al techo. ¿Qué hacer? ¿Para qué guardó mi padre ese documento de hace 30 años? No para humillar a don Ricardo, sino como un seguro. Pero si usar ese seguro ahora depende de una cosa. Fernando, dije, aclara una cosa. ¿Esos contactos que don Ricardo está usando ahora, son favores personales o actúa en nombre de Grupo Garza? Por lo que sé, personales. No ha utilizado los canales de la empresa. Entonces no hay problema. Me enderecé. Los favores personales tienen un límite. Tiene 82 años. La gente a la que puede pedir favores no es tanta. Y esa gente no va a morir por él. Simplemente le están devolviendo un favor. Y las deudas tienden a agotarse. Pero el profesor Gutiérrez. El profesor no teme a esas cosas. En su momento, intentaron acosarlo en el mundo académico. Fue 10 veces peor, pero resistió. Dile a ese presidente de la sociedad que la Corporación Legado es uno de los mayores donantes corporativos de su sociedad. Que piense bien con quién le conviene más pelearse. Fernando se quedó paralizado por un momento y luego sonrió. Entendido, efectivamente. Una semana después, todas las inspecciones rutinarias y consejos amistosos desaparecieron sin dejar rastro. El límite de favores de don Ricardo se había agotado. No había logrado ningún resultado significativo. Pero ahora, más gente sabía que la heredera perdida del legado había regresado y que era mejor no meterse con ella. Al 70º día después del divorcio,
recibí una carta. En papel. Llegó a la recepción de la empresa. En el sobre no había remitente, solo la dirección escrita a mano. Dentro había una fotografía y una hoja de papel. En la fotografía estaba Sofía, muy pequeña, tomada probablemente al mes de nacer. Estaba acostada en una cuna blanca, con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta, como en una sonrisa. En la esquina inferior derecha de la foto se veía una mano de hombre, solo la muñeca y el puño de una camisa. Nunca había visto esa foto. Le di la vuelta. En el reverso había una línea escrita con la letra de Alejandro. Día 32. Hoy me sonrió por primera vez. Miré durante mucho tiempo. En la hoja de papel había escrito muy poco, también con su letra. Ana, esta es la única foto en la que estoy con Sofía. Ese día te fuiste a hacer la compra. De repente, sonrió. Le saqué una foto. Nunca te la enseñé porque no quería que pensaras que me importaba. Tenía miedo de que me chantajearas con eso. Ahora ya no importa. Quédate con la foto, no merezco conservarla. Guardé la foto y la carta en el sobre, lo cerré en un cajón de mi escritorio y luego fui a lavarme la cara. El agua estaba helada. Del frío, las lágrimas cayeron solas en el lavabo. No lloré en voz alta, solo unas cuantas lágrimas silenciosas. Luego cerré el grifo, me sequé la cara con una toalla y volví a mi puesto de trabajo para seguir trabajando. Sí le importaba. Resulta que, por un instante, sí le importó. Pero, ¿y qué? Un instante de preocupación no podía salvar la vida de Sofía. 100 días de silencio y 3 años de indiferencia. Esa era la verdad. El corazón humano no es una balanza. No se puede poner una pesa en un plato y que las deudas anteriores se anulen. Es imposible. Al 90º día después del divorcio, mi proyecto se firmó con éxito. La parte de Singapur tenía una opinión muy alta de mis capacidades. La directora general, en el banquete de celebración de la firma, dijo delante de todos: Ana es la actuaria joven más destacada con la que he trabajado, sin exagerar. Esa noche, bebí una copa de vino tinto y me sentí ligeramente mareada. Al volver al apartamento, me senté mucho tiempo en el balcón. La ciudad nocturna brillaba. A lo lejos parpadeaban las luces de neón, cerca cantaban los grillos. Sofía, dije, dirigiéndome a la urna. El primer proyecto de mamá está firmado. Habrá muchos más. Mamá trabajará un poco más y luego nos iremos de viaje. ¿Recuerdas que te dije que cuando crecieras te llevaría a ver las barrancas del cobre? No creciste, pero mamá te llevará. Las hojas del poto se mecían silenciosamente en el viento nocturno, como asintiendo. Al 100º día después del divorcio, se dictó sentencia en el caso de Ximena. Malversación y fraude. 4 años y 6 meses de prisión, y una multa. El embargo de los fondos obtenidos ilegalmente por un importe de más de 5 millones. Vi la noticia en el aeropuerto, durante un viaje de negocios, en las noticias. 4 años y 6 meses. La vida de mi hija valía 4 años y 6 meses. Pero no estaba insatisfecha. La ley, es la ley, no sería más dura por mi ira. Y la verdadera asesina de Sofía no fue solo Ximena, fue todo el sistema de aprobación creado por Alejandro. Su desprecio por mí y su afán de control. La indiferencia de todos en esa familia por la vida de una niña de 3 años. Ximena fue solo la ejecutora. El verdadero culpable ya estaba pagando con el resto de su vida. Al 120º día después del divorcio, Fernando me informó de las últimas noticias sobre Alejandro. Yo no pregunté. Fernando decidió que debía saberlo. Grupo Garza se mantenía, pero muy debilitado. Alejandro renunció voluntariamente al puesto de director general, cediéndolo a su primo. Dicen que ahora va todos los días al cementerio donde está enterrada Sofía y se sienta allí todo el día. Me quedé helada. ¿El cementerio de Sofía? Sí. Más tarde le compró una parcela en un cementerio a las afueras. La urna. Fernando dudó. No, su urna no la tocó. Instaló un cenotafio. En él está grabado el nombre de Sofía y las fechas de su vida. Guardé silencio durante mucho tiempo. Entiendo, dije. No necesito más informes sobre Alejandro. Entendido. Esa noche, volví a sentarme en el balcón. Pensé en muchas cosas y en nada. Por un momento, mi mente se quedó en blanco. Y luego, lentamente, surgió un pensamiento. Es hora de irse. Es hora de llevarse a Sofía y marcharse de esta ciudad. Cada calle aquí guardaba la sombra de esos 3 años. Cada vez que pasaba por esa colonia de lujo, por ese hospital, cada vez que olía a antiséptico, recordaba esos 7 días. No quería recordar más. Al día siguiente, llamé al profesor Gutiérrez y le conté mi decisión. Guardó silencio y luego dijo: vete. El mundo es grande,
te mereces algo mejor. También se lo dije a don Esteban. Don Esteban preguntó si quería llevarme al equipo. Dije que no, que iría sola. Los asuntos de la empresa los llevaría temporalmente el subdirector. Si surgía algo, estaríamos en contacto. Señorita Ana. La voz de don Esteban tembló al otro lado de la línea. Su padre la está mirando desde el cielo. Estaría muy orgulloso. Transmítale mi agradecimiento, dije, aunque sea con retraso. Al 135º día después del divorcio, un día antes de mi partida, estaba haciendo las maletas en el apartamento. No eran muchas cosas. Cabían en una maleta con ruedas. Envolví la urna con las cenizas de Sofía en esa manta azul y la puse encima. Después de hacer la maleta, me senté un rato en el sofá, mirando ese apartamento en el que había vivido varios meses. El sol entraba por la ventana, dejando manchas rectangulares de luz en el suelo. Sonó el teléfono. Lo cogí. Alejandro. Tras dudar 2 segundos, contesté. ¿Pasó algo? Hubo unos segundos de silencio al otro lado. He oído que te vas. Las noticias vuelan. ¿A dónde? Aún no lo he decidido. De nuevo silencio. Oí cómo respiraba hondo. Como si tomara una decisión muy difícil. Luego, llegó su voz. En ella había algo que nunca antes le había oído. Ni arrogancia, ni afán de posesión, ni falsa ternura. Era una admisión de derrota. Ana, el mayor arrepentimiento de mi vida es haberte tratado mal a ti y a Sofía. Sé que decir cualquier cosa ya es inútil. Vete. Vete lejos y no vuelvas. Hizo una pausa. No vuelvas a verme. Apreté el teléfono, mirando el cielo por la ventana. Despejado. Ni una nube. Alejandro, dije. Cuídate. No se me ocurrieron otras palabras. No había odio. El amor se había ido hacía mucho tiempo. Solo quedaban esas 2 palabras, como una frase educada dicha a un viejo conocido con el que ya no tienes nada en común. Pero, al parecer, no era del todo por cortesía. Al fin y al cabo, habíamos vivido juntos 3 años. De acuerdo, dijo y colgó. Dejé el teléfono y miré al vacío durante un rato. Luego me levanté, tiré el teléfono a la maleta y cerré la cremallera. A la mañana siguiente, a las 6, un taxi estaba en la puerta. Bajé con la maleta. Aún no había amanecido del todo. El aire era fresco. Al subir al coche, dije, al aeropuerto. Cuando el coche salía del complejo residencial, eché un vistazo por el espejo retrovisor a ese edificio. El potos del balcón había crecido mucho. Sus lianas colgaban como una cortina verde. Vamos, le dije al conductor. El coche se incorporó al tráfico de la mañana. La ciudad quedaba atrás. Edificios familiares, calles, cruces, todo pasaba fugazmente por la ventana, haciéndose más pequeño, difuminándose y, finalmente, desapareciendo. En el aeropuerto, facturación, control de seguridad, espera. Todo transcurrió sin problemas. Sentada en la sala de embarque, junto a mi puerta, saqué el teléfono. Miré por última vez los contactos. El nombre Alejandro seguía allí. Mi dedo se detuvo un segundo. Eliminar. Confirmar. El nombre en la pantalla desapareció, como una gota de agua que cae al mar. Sin dejar rastro. Sonó un anuncio. Pasajeros del vuelo a Chihuahua, por favor, procedan al embarque. Me levanté, y, con la maleta en la mano, me uní a la cola. La urna con las cenizas de Sofía yacía silenciosa en la maleta. A través de la manta y las paredes de la maleta, me pareció sentir su calor. Sofía, dije mentalmente, primero veremos las barrancas, luego la costa de Oaxaca, y después recorreremos todo el país. Mamá te lo enseñará todo. El empleado de la puerta de embarque escaneó mi tarjeta de embarque, levantó la cabeza y me sonrió. Feliz viaje. Gracias. Entré en la pasarela. La ciudad a mis espaldas, esa gente, esos acontecimientos, todo quedó al otro lado de esa puerta. No miré atrás. El sonido de mis pasos resonaba en la pasarela, una y otra vez, uniforme, como el latido de un corazón. El sol brillaba a través de las ventanas de cristal de la pasarela. Cálido. Se posó sobre mis hombros. Ligero, como si una manita me acariciara. Sonreí y seguí caminando.